Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. Miren esta envoltura, es el tutorial que les quiero compartir en esta oportunidad. Esta es una forma de decorar una caja con un lazo o moño con cinta doble. Entonces vamos a dar inicio, tomamos la cinta del lado derecho, dejamos cierta cantidad de cinta suponiendo que esta va a ser la punta del lazo y enseguida armamos una argolla de esta manera. Suponiendo que esta es la argolla del lazo, vamos a ubicar esto en el punto donde vamos a ubicar el moño. En este punto soltamos, esto es para calcular esta cantidad de cinta, y del lado izquierdo queda la cinta más larga, la pasamos por debajo, así, ubicamos. Entonces en este punto es donde va a ir el lazo y cruzamos la cinta de esta manera. La parte larga es esta, vamos hacia abajo, envolvemos de nuevo la caja ahora de manera vertical y obtenemos esto. La cinta del lado derecho de mi mano derecha, esta va a pasar por acá y sale por este espacio. Entonces la pasamos así de manera diagonal. Acomodamos bien el lazo y en este punto vamos a hacer acá un nudo. Este va a ser un nudo sencillo. Así, y miren atrás cómo va a quedar. Y tomamos la cinta más larga, la del lado izquierdo, abrimos dos de nuestros dedos y los ubicamos en esta posición y giramos la cinta. Acá va una vez y la giramos dos veces. De esta manera quedan dos argollas, acá dos argollas de este lado y dos argollas de este lado. Tomamos la cinta corta, esta que habíamos dejado, y la pasamos también de la misma manera, de forma diagonal, pasando por debajo de todas las cintas. Entonces pasamos así por debajo de todas las cintas. Acomodamos acá que esto nos quede en la parte central y vamos a tomar esta misma punta y va a pasar por en medio de esta argolla que acabamos de armar. Así tomamos esta punta, la alamos de arriba hacia abajo, así, y de esta manera ya queda armado nuestro lazo. Abrimos, miren que es muy fácil de elaborarlo. Espero que ustedes lo empleen en sus diferentes envolturas, en sus diferentes decoraciones. También tengo otros tutoriales que les he enseñado otras formas de decorar, entonces espero también lo tengan en cuenta y lo pongan en práctica. Acomodamos las argollitas y cortamos a la distancia deseada. A su gusto pueden cortar las puntas también en pico hacia arriba, hacia abajo o en doble punta. Acá voy a cortar de esta manera. Tomo más o menos la distancia y corto la otra parte igual. Pasamos así el encendedor. Entonces sellamos de esta manera. Lo pasamos muy rápidamente. Así. Bueno, y de esta manera obtenemos esta hermosa envoltura. Si les ha gustado y si ha sido útil este tutorial, no olviden suscribirse a mi canal, déjenme sus comentarios, una manito arriba también, compartan este tutorial y nos vemos en un próximo video.